La semana pasada comenzamos el estudio en las cartas de Pablo a Timoteo. Y hoy continuamos con Primera de Timoteo, capítulo 2, pero vamos a hacer un breve repaso del capítulo 1 del domingo pasado. El mensaje del domingo pasado fue: haga su fe menos sobre reglas y más sobre Jesús. Y di un poquito de la analogía de mi persona como árbitro de fútbol en el tiempo que fui árbitro y cómo Dios no nos llama a ser árbitros hoy. Dios no está interesado en que seamos los árbitros de la iglesia, sino que le sigamos. Que hagamos nuestra fe menos sobre las reglas, a pesar de que hayan reglas en la Biblia, pero que hagamos nuestra fe menos sobre esas reglas y más sobre Jesús. Y en ese capítulo, en el capítulo 1, Pablo introduce la carta diciéndole a Timoteo que se quede en Éfeso. Y para mí es importante que por lo menos usted hoy pueda entender algo particular de Éfeso. Recuerden, esta carta que Pablo escribe es a Timoteo. La Biblia no fue escrita a nosotros. La Biblia fue escrita para que nosotros la observemos, para que nosotros la analicemos, la interpretemos y la apliquemos. Pero necesitamos entender qué es lo que estaba pasando entonces en Éfeso. ¿Cuál es el contexto de Éfeso en Éfeso y Primera de Timoteo? ¿Qué es lo que Pablo está escribiendo? Y esto es importante. Éfeso era un importante centro urbano en Asia Menor, que hoy entendemos que es Turquía, y era conocido por su diversidad cultural, comercio y el templo de Artemisa. En la clase vimos Hechos 19 y sobre Artemisa, la diosa, era una diosa femenina y era un centro de culto pagano y de autoridad religiosa femenina. Y Pablo pasó años y tuvo una gran conexión con la iglesia ahí. Eso lo vemos en Hechos capítulo 19. Después en Hechos capítulo 20 llama a los ancianos de Éfeso. Y sus principales preocupaciones incluían la falsa enseñanza y el desorden en la iglesia. Y por eso dejó a Timoteo ahí. Entonces comenzamos primero de Timoteo capítulo 2. Y algo que notamos en este capítulo es que Pablo tiene cosas que decir acerca de los hombres y de las mujeres. Aquellos que tenemos hijos podemos entender que hay diferencia entre niños y niñas. Yo no sabía muy bien la diferencia entre hombre y mujer. Bueno, sí sabía la diferencia entre hombre y mujer, pero no sabía lo que era criar un niño a diferencia de criar una niña. Y hace unos años tuve la oportunidad de tener a Dana con nosotros. Dana es la hermana menor de Catherine. Y Catherine fue criada con hermanas. Ella es la mayor de 4 hermanas. Y además agregaron una media hermana. En el caso mío, yo fui criado con 4 hermanos. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Yo no sabía lo que era tener una hermana y Catherine nunca supo lo que era tener un hermano. Entonces comenzamos a tener a Dana desde los 13 años, que ella tenía 13 años. Entonces comencé a tener una adolescente en la casa. Y no estaba muy familiarizado con lo que era tener una adolescente niña en la casa. Y ahora que tenemos 2 niños, bueno, y casi que estamos agregando un tercero, por ahí lo vieron, a Miguelito, que lo estamos cuidando, es de una amiga. Ahora tenemos 2 niños, yo así lo digo, ahora tenemos 3 niños con Miguelito, pero tenemos 2 niños y me doy cuenta de todas las diferencias que hay entre criar un niño y una niña. Y Pablo le habla a Timoteo algo específico acerca como del género de hombres y del género de mujeres. Por ejemplo, Pablo le habla primero a Timoteo sobre los hombres y en el versículo 8 dice esto: quiero pues que los hombres por todas partes oren, levantando las manos al cielo con santidad, sin enojos ni contiendas. Y algo interesante de este versículo es que en un solo versículo parece que Pablo nos está diciendo, o le está diciendo a Timoteo, que él quiere que los hombres hagan algo más y algo menos. Por ejemplo, aquí
parece que Pablo le está diciendo a Timoteo que él quiere que los hombres oren más, pero que se enojen menos. Lo cual es interesante porque, bueno, yo no conozco ningún hombre que tenga este problema, ¿verdad? Es una broma, se pueden reír. Pero muchos de nosotros, la tendencia que tenemos como hombres no es de orar cuando hay un problema. La mayoría de nosotros, la tendencia puede ser enojarnos cuando hay un problema. Y tal vez usted lo ha experimentado, tal vez no. Pero Pablo dice esto, que los hombres oren levantando las manos al cielo. A mí me encanta hacer esto. No lo hago mucho en público, tal vez tengo una idea de que voy a ser juzgado, entonces no levanto mucho las manos. No sé por qué, porque tal vez veo que nadie más levanta las manos aquí, entonces no las levanto. Aprendí yo 40 años en la iglesia donde casi nunca he visto a la gente levantar las manos, pero lo he visto en otros lugares y me he sentido muy cómodo haciéndolo. Entonces, cuando yo estoy solo en la casa, orando, cantando, estoy en algún lugar, a veces levanto las manos y siento esa conexión espiritual y es algo muy, muy bonito. Y créame que yo no estoy en contra de que si en algún momento queremos empezar a orar o cantar y levantar las manos, no tengo ningún problema con eso porque más bien lo veo bíblico. Pablo le está diciendo a Timoteo que quiere que los hombres oren levantando las manos al cielo con santidad, pero dice, y que se enojen menos, sin enojos, que no hayan contiendas. Y habla a todos en general desde el versículo 1 acerca de la oración. Pablo recomienda que en todo lugar se hagan oraciones, súplicas, acciones de gracias y por todos, hasta por los líderes terrenales, para los reyes, para las autoridades. Y termina Pablo diciendo que esto es bueno y agradable a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto para mí? Para mí lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que para el hombre, para mí como hombre, la pregunta es, ¿qué puedo hacer más o qué puedo hacer menos que agrade a Dios? Usted como hombre se puede preguntar, ¿qué está haciendo usted que está agradando a Dios que tal vez usted pueda hacer más? Hermanos, y la oración, esa conexión que tenemos con Dios cuando oramos, esa relación que mejora, ese canto que Derek acaba de dirigir, dulce oración, esa oración que nos conecta con Dios más, eso agrada a Dios. Pero ¿qué estoy haciendo yo que puedo tal vez hacer menos para agradar a Dios más? Y Pablo también presenta a Timoteo algo acerca de las mujeres. Y en este capítulo tenemos que entender lo que dije acerca de Éfeso. En el contexto, había una autoridad religiosa femenina que estaba llevando a todo a ser un culto pagano. Era un centro de culto pagano. Y en Éfeso, y en este templo de Artemisa, en Hechos capítulo 19, tenemos un gran disturbio. Y este hombre, Demetrio, ese hombre estaba haciendo imágenes de dioses y entonces él quería que Pablo dejara de predicar, porque Pablo estaba enseñando que no se podía hacer idolatría y que esas imágenes de dioses no eran verdaderas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Éfeso? Pablo le dice a Timoteo, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. ¿Qué pasa con esto que yo acabo de leer? Cuando nosotros nos enfocamos en las reglas y hacemos de todo lo que leemos en la Biblia una regla, podemos correr el peligro de tomar todo literal como si aplicara para nosotros y lo convertimos en una regla. El otro conflicto que tenemos es qué aplicamos como regla y qué no. Porque en este mismo capítulo tenemos tal vez algunos factores que son riesgosos. Por ejemplo, aquí dice en el versículo 9, Pablo dice, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas, número 1, se vistan decorosamente, como de ese recato. Número 2, sin peinados ostentosos. Número 3, ni oro ni perlas. Número 4, ni vestidos costosos. Si yo hiciera de todo una regla, podría imprimir este versículo
lo pego en la entrada y supongamos que decimos, vamos a tomar una decisión. A partir del próximo domingo vamos a hacer una revisión de que las hermanas no vengan así. Y usted tal vez veo en sus caras como eso sería un poquito absurdo. ¿Se imaginan esto? Usted va a entrar por la puerta y va a haber un hermano o una hermana encargada de asegurarse de que usted no venga, digamos, con ropa costosa. O sea, le va a tener que ver la marca, va a tener que ver dónde lo compró, cuánto costó, y estamos haciendo una regla. Tengo un amigo, estaba hablando con él, y él me contaba algo acerca de esto del atavío de las mujeres, de cómo se vestían en su iglesia. Y me dijo, Diego, yo crecí en una iglesia, pero yo le estaba hablando de este tema a este amigo y me dijo, yo le dije un poquito de lo que nosotros experimentamos y me dijo, Diego, me dice, eso no es nada. Y yo, ¿en serio? ¿Qué pasó? Me dice, yo crecí en una iglesia, dice, donde la regla, por ejemplo, una de las reglas de las mujeres era no se podían cortar el pelo. Yo nunca había escuchado eso y perdón mi ignorancia. Recuerden, yo no hablo de otras iglesias y no menciono otras iglesias por nombre. Estoy contando lo que mi amigo me contó y yo no conozco el nombre de esa iglesia donde él creció. Si usted está familiarizado con esta iglesia, disculpe, mi idea no es ofender a nadie. Nada más estoy contando que mi amigo me dijo, Diego, en esa iglesia yo crecí viendo a alguien en la entrada, dice, era un hombre que tenía una cinta métrica. Y con la cinta métrica medía el pelo de las mujeres para asegurarse que no estaba más corto que el domingo pasado. ¿Por qué? Porque la regla era no cortarse el cabello. Lo podemos encontrar en algún versículo, lo tomamos y lo hacemos como una regla bien fuerte. ¿Entienden eso? Y podría yo hacer eso, pero ustedes mismos cuestionarían por qué. Porque a veces no sabemos leer o no entendemos qué es lo que está pasando. Y en el contexto había un problema más grande en Éfeso. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, quédese ahí, quédese en Éfeso. Y por eso para mí es tan importante que nosotros hagamos nuestra fe menos sobre reglas y más sobre Jesús. Y es importante porque en el siguiente versículo, en 1 Timoteo 2, lo que Pablo va a decir a veces nos ha sonado un poco chocante. Tanto que en mis 40 años recuerdo muchas veces tratar de pasar este versículo bien rápido o saltármelo. Se los voy a leer. Dice así, la mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción o con toda sumisión. Cuando hablamos de sujeción o sumisión, inmediatamente yo pienso en Efesios capítulo 5. Habla de que todos se sometan a Jesús, pero también que las mujeres se sometan a los esposos, en este caso las esposas a los esposos, en Efesios capítulo 5. Recuerden, ¿dónde le dijo Pablo a Timoteo que se quedara? En Éfeso. Y la carta a los efesios es a los cristianos que están en Éfeso. Entonces tiene mucho sentido que Pablo note acerca de la sujeción, sumisión y también acerca del silencio. Pero cuando yo leo la palabra silencio, tengo que entender a qué se refiere Pablo con eso. ¿Por qué? Porque podríamos decirle a las mujeres, no haga ni un solo silencio, no haga ni un solo sonido aquí en la iglesia. Y por ejemplo, si estuviéramos en el primer siglo y la iglesia, el culto durara lo que duraba antes y que Pablo predicó hasta la medianoche y aquel muchacho se cayó en Hechos capítulo 20, se cayó y se murió y tuvieron que resucitarlo. Si el culto durara lo que el culto duraba antes y tenemos una regla de que la mujer no puede hablar, yo imagino si yo estuviera aquí predicando por horas, y algunos de ustedes tal vez sienten eso, Diego predica por horas, pero si yo estuviera aquí predicando por horas y mi esposa, tenemos 2 hijos y le acabamos de agregar un tercero que estamos cuidando, y si alguno de ellos le quiere decir algo a mi esposa o hacer una pregunta, si la regla es esté en silencio, esa sería la regla. Yo le diría a mi esposa, si mi hijo Noah le pregunta algo, usted no le puede contestar. ¿Por qué? Porque es la regla. ¿Entienden un poquito lo absurdo de cómo nosotros nos podemos ir por una línea de reglas? Entonces, cuando hablamos del silencio, vean la palabra en griego, se las puse en pantalla. La palabra es Jesusia, ¿ok?
Esa palabra Jesusia, Thayer la define así. Es una descripción de la vida de uno o de una, en este caso de uno, que se queda en casa haciendo su propio trabajo y no va interfiriendo con las vidas de los demás. En otras palabras, la palabra que usa aquí en silencio, Taylor la define como no se metan los problemas de los demás. Viva una vida más silenciosa, en el sentido de no andarse metiendo en la vida de los demás. Cuando nosotros entendemos ese concepto, todo cambia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el versículo 12 dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe estar en silencio. Y es la misma palabra, Jesusia, debe estar en silencio. Entonces nosotros podríamos hacer de esto una regla. Cuando nosotros vamos al versículo 2, por ejemplo, la palabra que dice ahí es que Dios quiere que todos vivamos de manera pacífica y tranquila. Esta palabra tranquila en inglés es quiet. En inglés es una vida, una quiet life. Los que saben inglés entienden que quiet life no es lo mismo de estar en silencio. Es vivir una vida tranquila. Pues es muy similar a la palabra que yo les acabo de enseñar del silencio. ¿Cuál es esta palabra? Jesusios. Y si la Biblia me está diciendo que la mujer debe callar y debe estar en silencio, de acuerdo a 1 Timoteo 2, la pregunta mía es, si aquí en el versículo 2 usa una palabra muy similar, Jesusios, para todos, la pregunta es, ¿será que todos debemos estar en silencio? ¿Qué significa una vida tranquila o una vida silenciosa? Quiero que vean la pantalla por un momento. ¿Qué notan de esa foto? ¿Notan algo extraño? ¿Todos lo notan, sí? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta en esa foto? La boca. No tenemos boca. Si la Biblia me está diciendo vivir una vida silenciosa, una vida tranquila, una vida pacífica, es casi lo mismo que lo que dice a las mujeres en 1 Timoteo 2 de hacer silencio. ¿Es esto o será más también como esto? Una vida tranquila es donde los hombres podemos decir lo que queramos y las mujeres tienen que callar y no pueden decir nada. Derek dirigió unos cantos hoy y uno de esos cantos, en una de las partes de los cantos, tal vez no sé si lo notaron, pero en una de las partes, los hombres que cantan bajo hacen silencio. Es más, la mayoría de los cantos que nosotros tenemos en la iglesia, cuando alguien hace silencio, usualmente somos los hombres. No sé si lo han notado. Por ejemplo, aquí hay un canto en inglés, se llama Someday, y aquí en este canto, cuando usted ve esto es silencio. La parte de abajo de los hombres, no cantamos toda esa parte. Y la parte de arriba, las notas musicales, dice arriba soprano y alto. Soprano mujer, un poco alta, aguda, y alto la mujer, un poquito más, no tan alta, si eso tiene sentido. Pero bueno, las mujeres cantan y los hombres no. Y la pregunta mía es, si yo agarro la Biblia y digo, la mujer tiene que estar en silencio, yo podría hacer una regla y decir, más bien, la pregunta, yo le hice a Catherine esta pregunta esta semana. Si la Biblia dice que la mujer tiene que estar en silencio, ¿por qué las mujeres cantan? No tiene sentido para mí. O agarramos la regla y la reforzamos, o decimos, realmente tal vez Pablo no nos está hablando de que la mujer no haga un sonido. No nos está diciendo eso. ¿Qué nos está queriendo decir? Yo se los puse aquí, solo que lo puse en inglés y no lo traduje. Pero básicamente, vivir una vida tranquila, vivir una vida donde no nos metemos en los demás, vivir una vida pacífica, vivir una vida donde nosotros podemos decir, mi vida, como nosotros conocemos en Costa Rica, mi vida es pura vida. Como en Kenia, Hakuna Matata.
como en el sur de Estados Unidos, una vida laid back, una vida relajada, una vida tranquila, una vida como Jesús, una vida como Jesus Transformation, una vida más tranquila, una vida relajada, una vida que se asemeje más al estilo de vida de Jesús. Y claramente en Éfeso eso no estaba pasando. Y claramente el problema en este caso tenía que ver con un género. Si nosotros agarramos todo esto que observamos y analizamos e interpretamos, si nosotros lo aplicamos para nuestra vida, nosotros podríamos decir o preguntar, para usted como mujer, ¿qué puede usted hacer más o qué puede hacer menos para agradar a Dios? No se trata de que usted no haga un sonido. No se trata de callar a usted. No se trata de que en el momento en que una mujer dijo amén, en el momento en que había un sermón, o cuando Daniel está hablando tan bonito aquí, a nosotros nos encanta, Daniel, por cierto, nos encanta cuando usted habla aquí, presenta la cena, lo que sea que está diciendo, nos encanta, a Catherine y a mí, lo hablamos siempre. Y si en ese momento yo quiero decir amén, que todos digan amén, y en el momento que una mujer diga amén, no se trata de decirle, hermana, por favor, no se trata de callar, no se trata de eso. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de todos? Cuando nosotros leemos 1 Timoteo 2, si nuestro mayor enfoque y lo que nos encanta de 1 Timoteo 2 es el silencio de las mujeres, yo le recomiendo a usted que revise su corazón, porque de eso no se trata. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Rápidamente, si usted entiende la verdad, hoy yo digo, usted va por un excelente camino. Por muchos años yo entendí que la verdad era un set de reglas y de doctrinas que había que defender. Pero he llegado a entender la simpleza de la verdad. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, Juan dice que Jesús vino lleno de verdad. En Juan capítulo 4, Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes van a adorar en verdad. En Juan capítulo 8, Jesús le dijo a los judíos, la verdad los va a hacer libres. Y en Juan capítulo 14, Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿O quién es la verdad? Y la verdad es Jesús. Derek predicó de esto hace 15 días. La verdad tiene nombre y la verdad es Jesús. Cuando aquí Pablo dice que Dios quiere que todos lleguen a conocer la verdad, lo que está diciendo es, Dios quiere que todos lleguen a conocer a Jesús. Eso es lo más importante de este texto, hermanos. Lo más importante no es que todos lleguen a conocer una verdad que he entendido que las mujeres no deben hablar. No se trata de eso. Lo más importante es que todos lleguen a conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque solo hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Jesús, quien dio su vida por rescate por todos. Tenemos una familia entre nosotros que en el tiempo que los hemos conocido, podríamos decir, han dado su vida para rescatar a muchos. This verse reminds me of you guys, because you've given your life to rescue many, or to rescue everyone. Y yo estoy muy agradecido con ellos, Derek, Trisha y Clara, porque ellos realmente han invertido mucho y han sacrificado mucho. Y puedo ver a Jesús en ellos porque lo han hecho por amor, sin tener que hacerlo, pero han asumido una gran responsabilidad. Y son una de las razones más importantes o principales de por qué todos estamos aquí. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Hoy es el último domingo que ellos están con nosotros y les agradecemos. Y mi mensaje para ellos es que donde sea que ellos vayan, sigan siguiendo a Jesús. Que sigan siendo seguidores
de Jesús y que demuestren a Jesús en todo lugar donde vayan. Mi mensaje para todos es que nos convirtamos en seguidores de Jesús y no calladores por Jesús. Jesús no está llamando a gente que calle a otros. Jesús está llamando a gente que lo siga. Si usted quiere ser un seguidor de Jesús, si usted quiere continuar su camino como seguidor de Jesús, yo espero que esta lección tenga aplicación en la vida suya como lo tiene en la mía. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo.